Seguimos con la carta del apóstol Pablo a Tito. Y el apóstol Pablo encargó al joven también Tito como pastor de Creta. Y el versículo 5, que es la base del por qué está encomendado, el apóstol Pablo mandó a Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y el pastorado tiene que ver con cultivar, requiere paciencia, requiere carácter, requiere, como cualquier planta buena que se siembra, regarla con el agua de vida, que es la palabra. Requiere arrancar la mala hierba que crece inevitablemente en los sembradíos. Requiere retirar las plagas, requiere combatir arrieras. Es como un agricultor, exactamente es la misma obra de un agricultor. Y en la agricultura se comprueba la presencia de enemigos permanentes que quieren comerse las plantas y destruirlas. Igualmente en la iglesia, donde hay trigo, hay cizaña. Y si usted siembra tomates, va a haber una planta igualita al tomate. Si siembra caña, va a haber una planta igualita a la caña. Inclusive, como dicen los campesinos, tú matas con una matamaleza la hierba y sale otra hierba mala. Es decir, la presencia de la maldad siempre va a estar allí, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y de eso se trata, requiere estar siempre corrigiendo lo deficiente, viendo por dónde sale el agente de maldad a invadir el sembradío de Dios. Y el tema se trata de eso: cómo combatir la cizaña. ¿Qué matamaleza se necesita para poder mantener la iglesia limpia de cizaña? En Mateo 13, el Señor Jesucristo advierte de la presencia de la cizaña, versículo 24 al 30. Versículo 24 al 30 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de las siegas le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto hace alusión al juicio final, pero también la única manera de detectar el engaño, porque el trigo y la cizaña son igualitos. Tiene que tener un ojo muy experto para distinguir el trigo y la cizaña. Entonces, la única manera de comprobar cuál es trigo y cizaña, ¿cuál es? Los frutos. Por los frutos los conoceréis. El fruto es que va a mostrar quién es el creyente que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo, y quién es el agente del diablo, porque siempre va a haber agentes del diablo. Ahora, ¿cómo combatir esta cizaña? ¿Cómo reconocer la cizaña en medio del campo? Es lo que vamos a ver. Aquí esto es carne sólida, filete, porque es un tema profundo y también es como si un general hablara, o un campesino o un labrador, cómo trabajar la tierra. Verso 10. Vamos a ver que en primer lugar que la cizaña se refiere a los falsos maestros. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Taparles la boca. Así lo dice claramente, vean. Porque hay aún muchos, ¿son muchos o pocos? Muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tenemos aquí personas que no quieren aprender la palabra de Dios, no glorifican a Dios, no quieren ser guiados sino guiar, son soberbios. La palabra contumaz, ¿qué significa? Una persona tosuda, porfiada en mantener su error. Ellos no quieren torcer, ellos quieren imponerse. Ellos quieren ir en oposición a la sana doctrina del Señor. ¿Esto es algo que pasó en los tiempos de Pablo o está hoy también presente? Está presente porque como dice Salomón, lo que fue es y lo que es ya fue. Es el mismo espíritu de maldad. Hombres capaces, habladores de vanidades, son muy charlatanes y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ellos quieren arrancar, ellos quieren robarle el crecimiento a la planta. Nosotros también tenemos malas semillas en nuestras propias vidas, porque cuando Cristo habló de la parábola del sembrador, dijo que nosotros también podemos tener tierras llenas de espinos, los afanes de la vida, el amor al dinero, la desesperación por conseguir las cosas, trastornan el crecimiento de la palabra. Una persona que tenga en su corazón la codicia, la avaricia, no va a crecer en el evangelio porque su ídolo es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es una gran mala semilla, que cuando tengo soy y cuando no tengo soy un miserable. Y aquí tenemos que nosotros detectar también la mala hierba, las piedras también que estropean nuestro crecimiento espiritual. Entonces, aquí el consejo que da el apóstol Pablo es que hay que taparle la boca. Taparle la boca como en Daniel fueron tapadas la boca de los leones. Hay que taparle la boca. Y aquí dice que estos individuos inclusive se meten en las casas. Y eso es importante también porque es un trabajo silencioso donde penetran la iglesia en grupos pequeños, en casas. Y por eso hay que tener cuidado en nuestras casas. Que si no estamos bien cimentados, viene un viento de doctrina y se lleva a la gente que están ahí. Entonces hay que tener y hay que saber también que el móvil de estos falsos maestros es aprovecharse de la gente. Acuérdense que Cristo experimentó y Él lo tomó un azote de cuerdas y sacó los mercaderes del templo porque habían convertido el templo de Jerusalén ¿en qué? En cueva de ladrones. El mismo templo era la cueva, era el lugar donde guardaba el botín. Era una mafia lo que había allí con los mercaderes en el templo. Negociaban con las ovejas, con las palomas y los bueyes. Siempre va a haber especuladores, pero tenemos que estar alertas para tener una iglesia madura. Un ejemplo, ellos, como dice que los que más se inclinaban a tratar de dominar la iglesia eran los judíos. Cristo enfrentó el legalismo, el tradicionalismo. El apóstol Pablo desde Jerusalén hasta Roma encontró la oposición de los judíos. Pero no solamente van a ser los judíos, va a haber cualquiera gente que quiera infiltrarse dentro de la obra de Dios. Lo que se caracteriza así en cuanto a los falsos maestros y profetas es que ellos tienden a convertir en ritualismo, en ceremonialismo las cosas. Por ejemplo, los judíos le decían acá a los gentiles, bueno, nosotros hemos recibido a Cristo, ya judíos y gentiles somos un solo pueblo. Un momento, usted está circuncidado. No, perdóname, están incompletos. Usted le falta algo. Y ya entonces comenzaba la invasión doctrinal. ¿Y qué pasa con nosotros los seres humanos? Y tengan cuidado con eso, porque hay una tendencia legalista en nosotros como seres humanos. Nos gusta creer que haciendo cosas externas vamos a ganar el favor de Dios. Hay algunos que se van caminando hasta Atalaya con unas piedras en el zapato para agradar a Dios. O se ponen una cruz encima, pero también hay entre nosotros los evangélicos también.
muchas cosas para atender, doblarle el brazo al Señor por medio de ceremonialismos externos. La vida de fe es una vida en el Espíritu de Dios. La vida de fe dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa tendencia a formar ceremonialismos, a buscar ritualismo, es muy común en la gente. La gente quiere decir, bueno, ¿cuál es el ABC para tener a Dios en el bolsillo? Y entonces viene la gente y dice, no, métete 7 días de ayuno y oración. O métete en tal cosa. Y tú vas a ver que esta fórmula va a funcionar. O apréndete de memoria la oración de Jabes. Y con la oración de Jabes, y tú vas a ver que va a haber una respuesta inmediata del Señor. Puras técnicas, tratando de meter a Dios dentro de una cajeta de zapatos. Y no hay forma, porque hay que tener mucho cuidado cualquier cosa que nos desvíe de la gracia de Dios. Un ejemplo que enfrentó el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se le opusieron con el sábado, ¿verdad? Cada vez que hacía un milagro era un sábado, pero claro, era el sitio de reunión en la sinagoga. Y había siempre un milagro. El sábado fue, oye, este hombre hay que matarlo porque violó el sábado. Y a Pablo, ¿cómo se lo pusieron? Por la circuncisión. Y vamos a ver un ejemplo de este tipo de falsos maestros en Marcos 7, 1 al 23. Marcos 7, del 1 al 23, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ya estaban descalificados porque estaban comiendo con las manos sucias. Yo estoy de acuerdo que comer con las manos limpias ayuda a mantener la higiene, la salud, ¿verdad? Física. Pero de ahí a condenar y descalificar a una persona porque no se lavó las manos, ya entonces estamos entrando en un legalismo. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y eso es hasta el día de hoy, hermanos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, mentirosos, simuladores, engañadores, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, es de aquí, de la boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Dónde viene la esclavitud? Cuando el falso profeta, el falso maestro, introduce mandamientos de hombre en la sana vida de la iglesia del Señor. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros somos una fábrica de tradiciones. Cuando comenzamos en esta iglesia no teníamos aire acondicionado. En la mañana hacíamos un devocional de este lado porque estaban los árboles aquí y hacían sombra. Pero cuando vino el aire, en la mañana hacía un frío bárbaro de este lado, cuando comenzábamos el devocional. Y nadie se le ocurría romper la tradición de irse para este lado, porque ya estábamos acostumbrados a estar de este lado. Somos una fábrica de tradicionalismo. Y cuando hacemos las cosas por mero tradicionalismo, quedamos en la rutina religiosa y mecánica, donde ya no existe una relación con Dios. Y volvamos a Marcos, verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A ellos no les importaba no seguir el mandamiento de Dios con tal de conservar la tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Oh papá, perdóname, yo soy sacerdote de Jerusalén, todo mi dinero está para el Señor. Lo siento, I'm sorry for you. Yo estoy totalmente entregado al Señor. Mentira. Todo era para ellos, pero tenían una fórmula, es corbán. Mi ofrenda es para Dios. Y así se quitaban al viejo de encima. Yo les digo algo, hermano. ¿Son los judíos así o somos todos así? De alguna manera se infecta la iglesia de Cristo con cualquier mandamiento que no venga de parte de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, toda planta que yo no sembré será desarraigada. Porque no es mía, no es mía. Y terminemos el texto de Marcos, dice, verso 14, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero ahí esto se demuestra que también hasta los mismos discípulos tenían problemas de entendimiento. Verso 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Me encanta Cristo Jesús porque como maestro, él cuando ya hay un problema de entendimiento, él se baja aún más. Y dice, bueno, no entendieron de que lo que entra por la boca va al vientre, pero también va, ¿cómo se purifica el cuerpo? Los desechos van a la letrina, dice el Cristo. Que diciendo que no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Pero qué es lo que sale? Aquí lo dice también. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, y aquí viene la parte que el ceremonialismo, el ritualismo, el legalismo, la organización, el método, no es lo que cambia al hombre, sino Cristo en nosotros es lo que cambia al hombre. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Todo sale de dónde? Del corazón del hombre. ¿Y qué está diciendo el Señor? No es el tradicionalismo, no son las reglas, no es el ritualismo lo que hace cambiar al hombre, sino el Espíritu Santo de Dios es lo que hace cambiar al hombre. Y lo digo porque la vida de fe no es un conjunto de mandatos o de no, códigos morales. La vida de fe es una relación espiritual con Cristo. Es una relación espiritual con Cristo. Y a mí me encanta, esto hay que tenerlo muy claro porque ya sabemos que la tendencia será a doblar al pueblo de Dios a través del ritualismo. Yo me acuerdo chiquitito cuando hacía que iban mis tíos allá a un patalaya
Y esos solazos que habían y las tías caminando la procesión y la abuela, y yo con ese, digo, pero esto no tiene sentido. Y hacían una fila para besarle ahí el santo, dejar una moneda, o dejar una vela. Digo, ¿y qué sofoco? ¿Qué calor? Digo, ¿esto qué es? Pero bendito sea Jesucristo que Dios me cubrió para no caer en esa religiosidad ignorante, anacrónica, oscura, que no lleva a nada y que no sirve para nada. Así lo dice Colosenses 2:23. Colosenses 2:23 lo dice, que todas esas prácticas humanas no tienen ningún valor para la carne. Colosenses 2:23. Todas tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Qué cosas, hermano? Para que tengan idea, léase el versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y eso se veía en las famosas historias de los monasterios, ¿no? El pobre santo iba al mercado a comprar y de repente pasaba una muchacha bonita y se quedaba así. Ay, qué bonita. Y después llegaba al monasterio y chácate, comenzaba a flagelarse. Carne inmunda, carne, no comas ahora, no te bañes por una semana. Y eso no sirve para nada. Solamente Cristo puede cambiar el corazón de uno. No hay manera de hacerlo de otra forma. Ahora veamos en segundo lugar que la cizaña se maneja a través de falsos maestros que quieren introducir legalismos dentro de la iglesia. Yo tuve al principio una iglesia que no se palmeaba. Yo nací en una iglesia así. Entonces cuando había un grupo pequeño estábamos alabando al Señor, no, alabando al Señor. Y de repente había un hermano que no había palmas. Y todo, apariencia de piedad enseguida ahí. Y él ponía la cara así seria. ¿Qué es eso? Eso es triste, hermano. Son cosas que no tienen importancia, la ponen por encima. En lo que no es esencial, libertad. En lo que es esencial, doctrinalmente, unidad. Unidad. Ahora, entonces sabemos que los falsos maestros vienen a través de ese tipo de introducciones. ¿De dónde salieron los adventistas? A mí me parece que el Evangelio es salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero me parece bíblicamente que hay que guardar el sábado, brother. Hay que guardar el sábado. Una vez mi hermano se casó con una adventista y una vez estaba apenas comenzando en el Evangelio y andaba con un carro viejo y se me quedó el carro exactamente al frente de la casa de la novia de mi hermano. Digo, oye, me salvé, me van a ayudar a empujar. Y estaba lloviendo y entro, mojado. Oye, qué bueno que me pueden ayudar a empujar el carro. No, estamos guardando el sábado. Tuve que mojarme empujando el carro para sacarlo de la avenida. Digo, ven acá, pero qué horrible. Así que como dice Cristo, es que si un burro se le queda atascado, ¿ustedes no lo sacan el sábado? Pero alguien dice, no, yo creo que el sábado hay que seguir guardándolo. Nosotros guardamos el domingo porque Cristo le levantó de los muertos el domingo. Y no guardamos el sábado porque estaba en la tumba. Y guardamos un día de la semana.
dándole, pero ahora eso significa que si una gallina, como los judíos, pone el huevo en el día sábado, ese huevo no se come porque la gallina trabajó. ¿Y eso, usted cree que eso no es así? Es así. Es una esclavitud horrible. Por eso que cada vez que veo la serie de religiones que hay, nada más me queda decir, te amo. No hay cosa más grande que la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Te amo, Padre, porque no hay una sola cosa aquí que vaya en contra de mí y todo es sí y amén. ¡Qué bárbaro! Yo no hay forma. La esclavitud que trae. Pero aún así quieren agarrar a la gente y amarrarla, ponerle una soga en el cuello, pararle un palo y decir, no, tiene que hacer esto. No es así, no es así. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero sigamos leyendo nuestro texto, en el 12 al 14, dice así, en segundo lugar es importante que la cizaña es los falsos maestros y hay que taparles la boca. Lo segundo es que los cizañosos no siguen la Biblia. La Biblia no es su autoridad. Y el 12 al 14 dice de esta manera, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa esto? Este texto de donde habla, se está citando los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Lo dijo un poeta, Epiménides. En los tiempos bíblicos de Pablo, cuando alguien le decía, tú lo que eres un cretense, hombre. ¿Qué es un cretense? Que te decían mentiroso, cuentero, vago, haragán, llega tarde. Ese era un cretense. Cuando te decía secreto era como algo peyorativo, algo discriminatorio. Pero Pablo dice, y es verdad que son así. Son glotones, ociosos, mentirosos. Él está diciendo que es verdad. Si venimos a Cristo, tenemos que morir a los viejos hombres. No es posible mantener la misma conducta cultural del mundo en la iglesia. Y dice Pablo, repréndelos duramente porque no están viviendo conforme a la fe. Y se lo digo honestamente, hermano, nosotros, digo los panameños para no hablar de venezolanos ni colombianos, aquí nada más, nosotros, una mea culpa aquí, nosotros. Oye, ¿por qué tenemos que llegar tarde a las cosas? Tú sabes que llegar tarde es robarle el tiempo a los demás. Ah, no, pues eso no tiene nada de malo. El tranque es culpable de todas nuestras tardanzas. Pero llegar tarde es robar lo más precioso que hay, que es el tiempo. Porque el tiempo no vuelve. La plata sí puede volverse a recuperar, pero el tiempo no. Cuando uno da el tiempo, está dando lo más precioso de la vida, que es el don del tiempo. Amar es dedicarse al tiempo. Un papá dice, no, yo le doy calidad a mi hijo, pero no cantidad de tiempo. Falso. Amar es dar tiempo. Y cuando si nosotros como cristianos no aprendemos a redimir el tiempo, todavía somos cretenses. De alguna forma, trayendo nuestra cultura de afuera a la vida de adentro. Y hay muchas cosas que cambiar. Me agradó cuando fui a mis hermanos que están aquí, que compartimos allá en Rumania. En Rumania hay iglesias gitanas. Pero los gitanos son un dolor de cabeza para toda Europa. Y en Rumania es la capital de los gitanos. Y hay gitanos bastante ahí. Y el problema era la mentira, el juegavivo, el aprovechamiento. Siempre están buscando la manera de salirse con la suya. Y un gitano, podría decirse que son los cretenses de ahora. Pero nosotros tenemos muchas cosas de la cultura que las aceptamos como buenas y tenemos que cambiarlas con Cristo Jesús. Y a Pablo dice aquí, es verdad ese testimonio que son mentirosos, malas bestias y glotones. Tienen que cambiar esa cultura porque de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fuimos con Weldon, mi hermano Weldon, a una iglesia gitana y resulta que en la dirección que nos dieron no era. Y esperamos bastante a la gente. Entonces me decían mis hermanos rumanos acá, tenían que ser gitanos. Pastor, perdone, pastor. Mira esta hora, yo no sé por qué no cambia. Y dieron un chiste feo. El chiste feo que dijeron fue: cuando uno bautiza a un gitano, pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y déjalo ahogarse ahí porque ese no va a cambiar. Y después le dio pena ese chiste, ¿sabe? Pero yo me pongo a pensar, ¿no tenemos nosotros de cretenses y de gitanos también? De que la mentirita fresca, mentirita diplomática, eso no importa. Para salir del paso y para quedar bien. Y desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. ¿No tenemos algo de cretense nosotros? ¿O siempre el malo es el judío de allá bíblico o el gitano de ahora? Nosotros tenemos mucho de eso. Y tenemos que aprender. Entonces, el verso 14 dice así: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los judíos están plagados de fábulas hoy por hoy. Y a mí me duele que a veces hay corrientes actuales que dicen ser mesiánicas, que tienen la Biblia de un lado en su idioma y al lado lo tienen en griego, en hebreo. Y ya quieren usar no sé el nombre. Y entonces comienzan a ser atraídos por la fascinación del judaísmo, porque el judaísmo los va a acercar aún más a Dios. Falso de toda falsedad. La doctrina está en Cristo Jesús. Porque Cristo es la consumación de todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho. Si no tienes a Cristo, no puedes develar. Por eso que el apóstol Pablo dice: y se les caerá el velo cuando conozcan a Cristo. Y cuando un judío conoce a Cristo, le es muy fácil entender todo, porque ya el Antiguo Testamento encaja, todo encaja perfectamente. El rompecabezas es completado. Pero fuera de Cristo no tienen doctrina. Son fábulas judaicas, tradiciones rabínicas, cuentitos de viejas. El cristianismo, el Nuevo Testamento está lleno de doctrina, pura doctrina, enseñanza, claridad. Y dice, fábulas judaicas, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendamos mandamientos de hombres. Miren, observen en 1 Timoteo 4, versículos 2 al 5. 1 Timoteo 4. Dice así: vamos a leer el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán, ¿qué significa? Darle la espalda a la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Eso existe actualmente? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno.
Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces, ¿cuál es la única exigencia para limpiar unos alimentos y que no nos hagan daño y que sea para provecho? Todo es bueno porque es hecho por Dios. Hasta el café. Está bien, no hay que tomarse 4 tazas, pero el café está bueno porque lo hizo el Señor. Entonces no estamos clasificando alimentos porque la vida de fe no tiene que ver con una dieta, sino con una relación de amor con el Señor. Una relación de amor con el Señor. Y por último, ¿cómo arrancar la cizaña? Yo sé que la cizaña son los falsos maestros. La cizaña es no seguir la Biblia, sino tradiciones humanas o mandamientos inventados de hombres. Y la cizaña hay que tener muy en cuenta que no es trigo. La cizaña está corrompida. La pregunta es, si yo atiendo una cizaña, ¿se convertirá en trigo? ¿O un lobo se convertirá en oveja? ¿Por qué el problema de que el lobo no se vuelve oveja? Hay personas tan arrogantes y soberbias usadas por Satanás que no quieren ser la verdad del Evangelio. Son instrumentos diabólicos. Y no uno pierde el tiempo tratando de convertir la cizaña. Los últimos versículos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para un judío de estos judaizantes estaban prohibiendo comer camarones. Una vez tuvimos, hace tiempo, Pancho, ¿te acuerdas que fuimos un grupo de Melbourne y fuimos a un banquete chino? Porque estábamos atendiendo la escuela que está aquí, chino-panameña, y fuimos, y bueno, y no sé por qué estaba este hermano sentado ahí, adventista, y eran como 9 platos, no se comió ni uno solo, 9 platos chinos, o había puerco, o había camarón, o había tilapia. Yo no sé si la tilapia está dentro de la lista o no, pero el asunto es que en cada plato había un animal inmundo y no hubo forma de comer nada. Yo me le quedaba mirando: Señor, te amo, porque basta, Padre, hacer una oración y tú santificas todo, Padre mío, en el nombre de Cristo. Yo te doy gracias, Padre, por la libertad de mi Señor, porque la vida de fe no es bebida ni comida, sino una relación del Espíritu Santo con el creyente. Con el creyente. Y no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y siempre cuando uno le está hablando con un musulmán, él siempre me dice: pero usted también corrompido, porque usted come cerdo. Comen cerdo. Y yo le digo: bueno, mi Señor Jesús me dice a mí que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca: maldad, perversidad, adulterio, fornicación. Y digo: bueno, es verdad. Es verdad. Parece mentira. ¿Por qué? Porque toda esa sumatoria de prohibiciones no santifican al hombre. No lo santifican. Y el último versículo de nuestro texto, bueno, podía ser el último o el penúltimo, pero el último dice: profesan conocer a Dios, tienen una apariencia de piedad, profesan conocer a Dios de boca, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo uno se da cuenta que la cizaña es cizaña? Por los frutos, por los hechos. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Abominables y rebeldes. Miren que a qué categoría lo eleva el Señor. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Y la palabra reprobado significa sacaste F en el examen. Todo lo que hiciste, lo hiciste mal. Porque las obras que tienen valor para Dios son las que vienen del Espíritu de Dios en nosotros. En nosotros. Y Cristo se enfrentó a ellos, y uno de los discursos más largos de Cristo
están allí en Mateo. En Mateo 23 está un discurso larguísimo de Cristo y lo vamos solamente a unas pinceladas. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Eso me pasó en la Facultad de Derecho cuando estaba yo en primer año. Había unos tipos que decían unos discursos por la libertad de nuestros pueblos y la soberanía del canal y todo. Y el tipo, una vez yo en una verbena, un tipo de esos fogosos, desbaratando una máquina de soda para tomar soda y llevarse la plata. Digo, ven acá. Profesan, pero no hacen. Aquí el valor de nosotros para hacer luz es que lo que decimos lo hacemos. Si no es así, somos unos hipócritas. Somos unos hipócritas y no vamos a alumbrar en este mundo. Pero entonces los escribas y fariseos, sí, dice que dicen y no hacen. Sigamos leyendo hasta porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Normalmente el fariseo quiere enseñorearse del otro, pero no lleva a él las cargas que impone sobre los demás. Y eso pasa mucho, ¿verdad? En el mundo, que aún en nuestros gobernantes, dice la Biblia, que los gobernantes se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué está diciendo ahí? Que en vez de servir, se sirven de las naciones. Pero en mi reino no será así, sino que el que quiere ser el primero tiene que ser siervo de todos. No poner ataduras en los demás. ¿Y qué más dice? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ganan premio Oscar en actuación. Pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos como unos arbolitos de Navidad para ser vistos por los hombres. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Así que el que le gusta ser florero, ya sabemos que es fariseo. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, rabí. Otra característica, otra también de los tiempos de Cristo, el verso 24, búsquense. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Típico de que todo lo llevan a un legalismo, pero se tragan el camellón. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Era mera fachada nada más. Era pura actuación. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y así se va. Si quieres tener más o menos una maestría en cómo ser legalista, lee Mateo 23. Y ahí te puedes encontrar. Ahora, ¿cuál sería la aplicación estratégica de este capítulo en nuestra vida de iglesia? Y también, sobre todo aquí, esto es para la iglesia. ¿Cómo enfrentar los falsos maestros? Pregunta, ¿hay que escucharlos para oírlos, su punto de vista, que no tiene que ver con la Biblia, pero hay que ser demócrata en estos tiempos y darle oportunidad, que participen en la iglesia y que haya el juego de las ideas y el debate? No, taparles la boca. Taparles la boca. Se calla aquí, que aquí hay una sola palabra, que es la del Señor. Estuve una vez en un concilio examinador para un pastor que iba a ordenarlo, y otro pastor le pregunta, ¿tú cómo reaccionarías frente a hermanos problemáticos que siempre están ahí buscando la quinta pata al gato para hacerte sentir mal? ¿Qué tú harías con ellos?
simple, dice, yo lo pongo en la junta directiva para que esté con nosotros ahí y para que sepa que a veces hacen eso, de atacarlo a uno porque ellos están vagueando en el servicio. Ay, y digo, ahí hasta que me desperté, yo digo acá, mira hermano, tú pondrías dentro de la iglesia a Tobías, a Sanbalat en la junta directiva. Los sacas del muro y los traes adentro. Claro que no, hermano. Por los frutos los conoceréis. Siempre vamos a tienes que trabajar con el sobrio, con el maduro, con el entregado. Y normalmente esas personas son mansas y humildes de corazón como Cristo lo es. No vas a poner una persona problemática a debatir. No estoy de acuerdo. Pastor, ¿por qué ese abanico está allí? Eso no se aprobó en la junta directiva. No, es que yo estaba fortaleciéndolo para que no se cayera, le puse fuera de orden. No se aprobó. ¿Qué va a hacer usted? Entonces está por encima. Oye, por favor. Y así pasa. ¿Es algo que no pasa? Sí pasa. Taparle la boca y repréndelos duramente. Dice que, ¿qué pasaría con el agricultor cuando se encuentra con una mala hierba que está al lado de su sembradío? ¿Qué hace ella? Dice, déjame, bueno, yo voy a decir la riego para que se convierta en algo bueno. De repente esta maleza puede ser que haga compañerismo y dé fruto. Uno no sabe. No, ¿qué hace el campesino? Rácate. Arranca eso. Hemos sembrado como 50 árboles y yo estoy encima, porque no está lloviendo en Panamá ahora mismo, para el lado del sector, y he estado echando agua, y yo agarro mis palitos y comienzo rac. Oye, y arranco la maleza, y a la semana siguiente veo, y rac, arrancándola. Y es que está encima. Digo, oye, pero qué barbaridad. ¿Qué hace un campesino con la maleza? ¿Qué hace un campesino si un coyote viene a comerle la comida, hermano? La gallina. ¡Pau! ¿Puedes tú lidiar con los lobos? ¿Es posible? El Señor es muy gráfico en aprender. Y yo al principio era Boy Scout. Al principio del ministerio era Boy Scout. Me tragaba el anzuelo, me pescaba rápidamente el diablo. Y ahora no, ahora estoy más despierto, más chispa, más vivo, más a tono. Y hay que saber que el falso profeta, la cizaña, no tiene contemplación con el rebaño de Dios porque actúa sobre un móvil principal que es la ganancia deshonesta. Él no honra a Dios, él niega a Dios, no acepta la autoridad de la palabra de Dios y es reprobado en todo lo que hace. Una vez el falso maestro se logra conectar dentro de la iglesia y hay algunos que le prestan el oído, la mentira se traga la verdad. Y uno puede verlo en Europa, que las iglesias son museos nada más. Las iglesias no hay nadie adentro. Algo pasó en el camino donde hubo invasión de lobos, me parece a mí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y vamos a despedirnos aquí. Y le pido al Señor y recordarles que venimos a adorar a Dios porque lo amamos a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Venimos a adorarle. Nos amamos porque amamos a nuestros hermanos y amamos al prójimo. El amor, la relación con Dios. Discipulamos porque Dios nos ordenó discipular y enseñar. Evangelizamos para alcanzar al perdido. Pero no convirtamos esto en una organización muerta, sino una vida que proviene de una relación espiritual con el Señor. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Padre